Vivimos en un mundo donde el ruido exterior parece ocuparlo todo, pero en lo profundo del alma siempre queda un espacio de silencio que busca a veces sin saberlo al mismo Dios. Muchos hombres y mujeres de hoy en medio de su rutina acelerada experimentan de pronto un respiro que no tiene explicación. Una calma inesperada que no proviene de circunstancias favorables, o incluso una lágrima que brota no del dolor, sino de una presencia misteriosa. En esos instantes sencillos, casi invisibles, comienza a nacer la búsqueda más auténtica, el deseo de encontrar sentido, de descansar en un amor que trasciende toda lógica. No siempre hacen falta palabras ni plegarias elaboradas para intuir que Dios se acerca. A veces basta con un suspiro profundo al final del día cuando todo parece vacío, y sin embargo, una chispa de esperanza se enciende sin razón aparente. Esa es la manera en que el cielo toca discretamente a las almas, sin imponer, sin forzar, sino despertando en lo íntimo una nostalgia de algo más grande. Así empiezan los caminos de fe, no con certezas absolutas, sino con huellas pequeñas que invitan a caminar. Un monje del Líbano comprendió esta verdad durante sus años de retiro en soledad. Pasaba jornadas enteras entre el silencio de las montañas y la oración incesante, y descubría que en ese vacío aparente se escondía una plenitud indescriptible. Para él el corazón humano no podía vivir sin ese contacto con Dios, y los signos de esa presencia solían manifestarse en la paz serena que surgía, aun cuando su cuerpo estaba agotado o enfermo. Su vida entera se convirtió en testimonio de que la verdadera búsqueda de lo divino no se alimenta de grandes discursos, sino de esos gestos ocultos que solo el alma reconoce. Hoy muchos se preguntan si su fe es verdadera, o si apenas cumplen ritos heredados. Esa duda no es señal de distancia, sino de sed. Quien siente la sed ya ha sido tocado por el agua viva, aunque no la haya probado todavía. Es como cuando un peregrino, al caminar por el desierto, percibe de lejos el olor de una fuente. La sed misma es la prueba de que hay un manantial que lo espera. Así también cuando una persona suspira sin saber por qué, cuando anhela algo que no puede nombrar, está respondiendo a la voz de Dios que lo llama desde dentro. No es extraño entonces que en medio de una sociedad marcada por la prisa y la incertidumbre, brote en tantos corazones esa necesidad de volver la mirada hacia el cielo. No se trata de una evasión, sino de una respuesta a lo que ya está latiendo en su interior. La búsqueda del hombre moderno no siempre se expresa en templos ni en oraciones memorizadas. Muchas veces aparece en el cansancio del trabajador, que al final de la jornada levanta los ojos con un silencio cargado de preguntas. En la madre que entre preocupaciones siente un instante de paz al abrazar a su hijo. En el anciano que en soledad descubre una serenidad que ninguna explicación humana le puede dar. La vida de los santos demuestra que estas señales, aunque discretas, son reales. San Charbel, desde su celda austera, experimentaba cómo una brisa de gracia lo sostenía, aún en medio de enfermedades y privaciones. Esa experiencia no estaba reservada a él solo. Era un anticipo de lo que Dios quiere derramar en cada alma que se abre. Y así como en su tiempo muchos acudían a su tumba buscando consuelo, hoy sigue siendo un testigo de que la búsqueda silenciosa del corazón humano nunca queda sin respuesta. Este camino no pretende imponer normas rígidas, ni exámenes de conciencia severos. Más bien se trata de reconocer las luces suaves que Dios enciende para que cada uno de sus hijos perciba su cercanía. A lo largo de esta reflexión se presentarán 7 señales que, como pequeños destellos, muestran que el alma ya está siendo habitada por la gracia. No son recetas mágicas ni criterios de perfección, sino huellas que revelan que la misericordia divina ya está actuando incluso antes de que la persona se dé cuenta. Por eso, al escuchar estas palabras, no hay que temer a la fragilidad ni a la duda. Basta con abrir el corazón a esa certeza discreta que a veces se manifiesta en un suspiro, en un instante de paz o en una lágrima inesperada. Esos pequeños signos son la manera en que Dios susurra al oído de quienes lo buscan, aun cuando no saben ponerle nombre a su deseo. Y reconocer estas señales es ya comenzar a caminar hacia Él, como quien en la penumbra ve una luz a lo lejos y sabe que allí se encuentra el hogar. Hay una paz que no depende de lo que ocurre fuera, ni de que las cosas se acomoden como uno desea.
Es una paz que no se deja arrebatar por la tormenta que permanece incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. No es la calma artificial del mundo que a menudo se sostiene en distracciones o en soluciones temporales. Es algo más profundo, la serenidad del alma reconciliada con su Creador. La certeza de que aunque falten las respuestas, no falta la compañía de Dios. Así lo dijo el Señor a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Estas palabras pronunciadas en vísperas de la cruz no son un consuelo superficial, son una promesa de eternidad. Cuando uno ha gustado de esa paz, ya no la confunde con la ausencia de problemas. Puede llorar y sin embargo mantenerse en pie. Puede perder y seguir agradeciendo. Puede estar en medio de la oscuridad y reconocer una luz suave que le guía. Así ocurrió con San Pablo, prisionero encadenado y sin embargo, escribiendo cartas de esperanza. Su fuerza no venía de los muros de la cárcel, ni de las cadenas, venía de una fuente invisible. ¿Cómo es posible cantar himnos en la noche de una prisión, solo porque el alma estaba sostenida por una presencia más grande que cualquier dolor? Recuerdo también la historia de una mujer anciana ciega desde la juventud, viuda desde hacía años viviendo en soledad. Muchos hubieran descrito su vida como una sucesión de pérdidas. Sin embargo, al hablar con ella se percibía algo distinto y radiaba paz. Decía con una sonrisa que nunca le faltó la compañía del Señor. Esa serenidad inexplicable a los ojos del mundo era el testimonio silencioso de que Dios no abandona a quienes confían en Él. La paz de Dios no anestesia, no hace olvidar el dolor, lo transforma. No elimina las lágrimas, pero les da sentido. Es la misma paz que sostuvo a María en medio de la incertidumbre desde la huida a Egipto hasta el pie de la cruz. Ella no estuvo libre de pruebas, pero guardaba en su corazón un manantial que no se agotaba. Esa paz que no nace de la ausencia de tormentas, sino de saber que en la barca está Jesús incluso si parece dormir. San Charbel vivió esa misma certeza en su silencio de ermita. Entre los muros austeros de Anaya, soportando la dureza del clima, las privaciones y la soledad, su alma nunca se agitó por lo exterior. Quienes lo conocieron testificaban que irradiaba serenidad como si hubiera encontrado un refugio inquebrantable dentro de sí mismo. No era una calma fruto del aislamiento, sino del abandono confiado en Dios. Su paz no dependía de la comodidad, sino de la intimidad con aquel a quien entregó todo. Quizás tú que escuchas estas palabras llevas en tu interior un peso que no se aligera, una enfermedad, la pérdida de alguien amado, la incertidumbre del mañana. Y sin embargo, si dentro de ti late una extraña tranquilidad, si puedes respirar hondo en medio de la angustia y sentir que hay algo, o mejor dicho, alguien, que te sostiene, esa es la señal más clara de que estás bajo la mirada de Dios. No confundas esa paz con una emoción pasajera, no es entusiasmo, no es euforia, es más bien una raíz profunda que permanece firme cuando sopla el viento. El mundo promete alivios inmediatos, distracciones que calman por un instante, pero el alma que ha probado la paz divina ya no busca escapes. Busca permanecer en ese manantial que brota desde dentro y que no se apaga. Y si aún no la encuentras, no te desalientes. Pídela. La paz no se fabrica, se recibe. Dile al Señor con sencillez: quiero tu paz. Él no la niega a quien la desea con corazón sincero. Así como en la cruz, donde Jesús entregó su último aliento pronunciando palabras de confianza, también en tu vida. Esa paz puede florecer incluso entre los escombros. Recuerda que la cercanía con Dios no se mide por la facilidad de tu camino, sino por la calma que invade tu alma cuando confías en Él. Esa calma silenciosa, duradera y humilde es la huella más clara de que estás habitado por su presencia. Y si hoy descubres que existe, aunque sea como una chispa pequeña, cuídala. Es sagrada, es el regalo más profundo que Dios puede dar a un corazón que lo busca. El deseo de orar no nace de la obligación ni de la costumbre. Es algo más profundo, más íntimo, una sed que no se apaga con nada de este mundo. Hay almas que, aún sin comprenderlo del todo, sienten esa nostalgia de estar en silencio ante Dios, como quien anhela volver a casa después de un largo camino. No se trata de un deber que pesa, sino de una atracción misteriosa que brota desde el corazón, y que una vez encendida ninguna distracción puede apagar.
Muchos han descubierto esta sed en medio de la sencillez. Pienso en aquel seminarista que pasaba horas enteras en la capilla inmóvil, sin libro ni oración escrita. Cuando le preguntaron qué hacía tanto tiempo allí, respondió con sencillez: «Nada, solo estoy con Él, y eso me basta». En esa respuesta se revela la esencia misma del deseo de orar, no buscar palabras perfectas, sino quedarse junto a aquel que es el centro de la vida. También recuerdo a una mujer de familia numerosa, agotada por las tareas del hogar y el peso de las responsabilidades. Sus días apenas le dejaban espacio para sí misma, y sin embargo, antes de dormir encontraba unos segundos para arrodillarse y susurrar: «Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero no quiero acabar este día sin ti». En ese gesto pequeño pero constante se encierra una verdad luminosa. El deseo de orar no depende del tiempo disponible, sino del amor que brota dentro del alma. Saint Charbel, en el silencio de su celda, vivía de esa sed inagotable. No necesitaba discursos ni buscaba compañía humana. Su corazón encontraba todo lo necesario en la oración, que se convertía en alimento y en respiro. Esa vida escondida, marcada por horas de contemplación, revela cómo la cercanía con Dios transforma el silencio en plenitud y convierte la soledad en comunión. El deseo de orar es en sí mismo un signo de la presencia divina. Cuando el alma se inquieta porque hace tiempo no se recoge cuando siente que algo le falta, al no dirigirse al Señor, entonces ya está siendo movida por el Espíritu. Es como una semilla encendida en lo hondo que, aunque parezca débil, nunca muere. Incluso en las noches más oscuras, esa semilla sigue brillando, recordando al alma que tiene un Padre que la espera. No siempre orar significa sentir dulzura. Hay momentos en que el alma permanece seca, en que no salen palabras, en que parece no haber consuelo. Pero quien persevera aún en esa aridez, está viviendo el auténtico deseo de oración. No reza por lo que siente, reza porque ama. Y el amor permanece incluso cuando no hay consuelo sensible. Es como quien cuida de un ser querido enfermo, aunque no haya agradecimiento ni respuesta. Se queda porque el amor basta. Este deseo, cuando se fortalece, despierta también la necesidad de los sacramentos. La Eucaristía deja de ser costumbre para convertirse en necesidad vital. Y la confesión deja de sentirse como trámite para vivirse como encuentro con la misericordia. La palabra de Dios se vuelve alimento y no lectura distante. Es un hambre que empuja a buscar cada medio posible para permanecer unido a Cristo. He visto cómo este deseo transforma la vida cotidiana. Una persona que ora con sinceridad comienza a ser más paciente, más compasiva, más abierta a los demás. La oración verdadera no encierra, abre. No aísla, sino que ensancha el corazón para abrazar al prójimo. Así el alma que anhela a Dios comienza a vivir con un amor más amplio, que ya no se limita a sí mismo, sino que intercede, suplica y agradece también por los otros. En los días de su retiro más austero, Saint Charbel no solo se sumergía en largas horas de contemplación, sino que llevaba consigo a todos aquellos que acudían pidiendo oración. Su soledad no era egoísmo, era un espacio donde todo sufrimiento humano encontraba eco ante Dios. Ese testimonio muestra cómo la verdadera oración nunca es solo individual. Siempre termina siendo ofrecida por muchos. Si alguna vez sientes que te falta algo cuando no rezas, si notas una paz particular al entrar en una iglesia vacía, o al cerrar los ojos en silencio, eso ya es un signo claro. Tu alma tiene sed del Dios vivo. No es mérito tuyo, es don que se te concede. Y si ahora mismo no lo sientes, no te desalientes. Basta con pedir: Señor, quiero querer orar. Esa súplica humilde abre una rendija por la cual entra la gracia, porque nadie que desea de verdad estar con Dios lo hace por sus propias fuerzas. Es Él mismo quien lo llama, quien despierta el hambre y la sed de su presencia. Ese anhelo silencioso que nace sin que sepamos explicarlo, es uno de los regalos más preciosos. Allí comienza la transformación del alma, porque el corazón que desea orar ya está siendo tocado por la eternidad. La verdadera humildad no es un disfraz ni una máscara. No consiste en fingir pequeñez, ni en despreciarse a sí mismo, sino en reconocerse delante de Dios como criatura amada y frágil, llamada a vivir en la luz de su presencia. El alma humilde no grita su condición, ni busca aplausos por aparentar modestia.
simplemente sabe quién es y a quién pertenece. Y cuando uno se reconoce amado en su pobreza, deja de luchar por sobresalir porque ya no necesita demostrar nada. Así la humildad se convierte en una serenidad interior, un suelo fértil donde brota la gracia. Cristo mismo nos lo mostró. Desde el comienzo nació en un establo. Se rodeó de los sencillos, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, y en el momento más doloroso de su entrega, no levantó la voz para defenderse. Su grandeza se manifestó precisamente en hacerse pequeño. El que contempla este misterio, aprende que la verdadera sabiduría no se mide por el prestigio ni por el poder, sino por la capacidad de servir. En la vida de muchos santos se refleja este mismo camino silencioso donde la grandeza está escondida bajo gestos de sencillez. Se recuerda como un obispo ya anciano y debilitado apenas podía sostenerse en pie ni articular con claridad sus palabras. Y sin embargo, cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió con una paz desarmante: «Me siento como un niño en brazos de Dios». Esa confesión sencilla revela más que cualquier discurso porque quien se sabe sostenido en la ternura divina ya no teme su fragilidad. Su fuerza no está en lo que puede ofrecer, sino en dejarse amar hasta el fondo. Algo semejante se percibe en el silencio austero de San Charbel, quien pasó gran parte de su vida oculto en el monasterio y después en la soledad de la ermita. Su oración constante, sus vigilias nocturnas, su trabajo manual hecho con discreción, todo ello era un canto de humildad. No necesitaba que nadie lo admirara, porque le bastaba la mirada de Dios. Su existencia nos recuerda que la humildad verdadera nunca hace ruido, pero deja huellas profundas en quienes se acercan. El alma que aprende a ser humilde se vuelve más compasiva. Ya no juzga con severidad las caídas ajenas porque conoce las propias. Ya no se ofende con facilidad porque entiende que la identidad no depende de tener siempre la razón. El humilde pide perdón sin miedo, agradece las correcciones, se alegra en el servicio escondido. Y cuanto más crece esta disposición, más libre se siente. Libre de la comparación, libre de la necesidad de ser aprobado, libre de la carga del orgullo que aísla. También hay una humildad que consiste en aceptar los límites, el paso del tiempo, la enfermedad, los fracasos que marcan nuestra historia. Quien vive cerca de Dios no se desespera por su pequeñez, sino que la abraza con paz. Puede pedir ayuda sin vergüenza porque sabe que todos necesitamos sostén. En un mundo que exalta la autosuficiencia, este modo de ser parece debilidad, pero ante Dios, la humildad es la puerta por la que entra la gracia. Así lo vivió aquel monje maronita, que como San Charbel prefería ser olvidado por los hombres para permanecer siempre recordado por el cielo. Y si alguna vez descubres dentro de ti un deseo creciente de escuchar más que hablar de ceder, antes que imponer de callar sin rencor, esa es ya una señal preciosa. El Espíritu Santo va moldeando suavemente el corazón para hacerlo semejante al de Cristo. No importa si aún tropiezas con el orgullo, lo esencial es volver siempre al Señor y decir con sinceridad: sin ti no puedo. Esa oración abre las puertas a una transformación que no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia derramada en lo escondido. Por eso, cuando sientas que la humildad empieza a florecer en ti, aunque sea en gestos pequeños, aunque nadie lo note, no lo desprecies. Es un don que te acerca a la verdad de tu ser y a la ternura de Dios. Si hoy, como aquel anciano obispo que se sabía niño, como el ermitaño de Anaya que vivió escondido, experimentas que la sencillez te da paz, entonces estás siendo guiado suavemente por el Espíritu. Y ese crecimiento interior silencioso pero real es uno de los signos más claros de que Dios está muy cerca. El corazón humano, cuando ha sido herido, suele encerrarse en sí mismo y levantar muros de dolor. Hay recuerdos que arden como brasas y que parecen imposibles de soltar. Sin embargo, en la mirada de Dios, el perdón no significa olvidar ni negar lo que sucedió, sino dejar que la memoria sea transformada por la gracia. Perdonar es abrir una rendija en el alma y permitir que la luz del cielo disuelva la sombra del rencor. En los evangelios, al contemplar a Cristo en la cruz, no se escucha condena ni reproche, sino un susurro de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras nacidas en medio de la traición y del abandono.
revelan la fuerza más grande que existe, el amor capaz de abrazar incluso al enemigo. Perdonar no debilita, al contrario, es una de las manifestaciones más hondas de la fortaleza espiritual. Requiere valor para no devolver el mal con mal fe, para entregar la justicia a las manos divinas y humildad para reconocer que todos en algún momento hemos necesitado ser perdonados. En la vida de un monje libanés llamado Saint Charbel se encuentra también esta enseñanza silenciosa. Su existencia, marcada por el recogimiento y la entrega total, era testimonio de un corazón reconciliado. Quienes acudían a su tumba cargados de rencores y sufrimientos, a menudo regresaban con un alivio inesperado, como si el contacto con aquel lugar sagrado encendiera la capacidad de soltar aquello que los consumía por dentro. Esa paz que muchos experimentaron no venía de un esfuerzo humano, sino de la gracia que actúa en lo oculto. Hay historias que nos recuerdan hasta qué punto el perdón es gracia y no simple decisión de voluntad. Una mujer que había visto cómo su familia era destruida por la traición de alguien cercano después de años de lágrimas. Un día, mientras rezaba, comprendió que su dolor ya no le dominaba. No podía borrar el pasado, pero descubrió en su interior un deseo sincero de desear el bien para aquel que la veía, que la había herido. No fue de un día para otro. Hubo gritos, noches de silencio y dudas. Pero la semilla del perdón regada por la oración acabó germinando. Perdonar no significa justificar lo que está mal ni aceptar el abuso. Significa liberarse del peso que asfixia el alma, dejar que sea Dios quien sostenga lo que nosotros no podemos llevar. San Pablo, escribiendo desde la cárcel, hablaba de la libertad interior que nada ni nadie puede arrebatar. Esa libertad florece precisamente cuando el corazón suelta el odio y se abre al perdón. Porque el resentimiento esclaviza, envenena lentamente, mientras que la misericordia cura aunque las cicatrices permanezcan. También el propio Saint Charbel, en sus años de soledad y oración, comprendía que el silencio más fecundo no era solo el que calla las palabras, sino el que apaga las venganzas interiores. Su humildad escondida era la de quien ha aprendido a dejar que Dios sea juez y consuelo. Y de esa entrega nacía una serenidad que todavía hoy toca las almas que lo invocan. Quizás tú que escuchas llevas sobre tus hombros el peso de una herida que no cicatriza. Tal vez tu corazón aún se rebela contra la idea de perdonar. No te condenes por ello. El perdón no siempre llega en un instante. Muchas veces es un camino lento con pasos hacia adelante y retrocesos. Lo importante es no cerrar el alma. Aunque todavía sientas rabia, aunque la memoria te queme, puedes comenzar por una oración sencilla: Señor, quiero perdonar, pero no puedo, ayúdame. Ese deseo, aunque pequeño, ya es semilla de gracia. El perdón, cuando brota, transforma el rostro. He visto hombres y mujeres que, tras años cargando resentimientos, al entregar ese peso al Señor, recuperaban la alegría de respirar, de dormir en paz, de mirar el futuro sin cadenas. No es magia, es un don que sana desde dentro. Y aun cuando la reconciliación exterior no sea posible, porque hay heridas que exigen distancia, el alma que perdona experimenta libertad. Libertad de no estar atada al pasado, libertad de caminar ligera hacia adelante. Por eso, si hoy descubres que todavía no puedes perdonar, no te avergüences. Eleva tu corazón con sencillez y confía. Dios recibe incluso el deseo de querer perdonar. Y ese deseo, con paciencia y con gracia, se convertirá algún día en la fuerza para amar donde antes parecía imposible. Amados en Cristo, hay un instante silencioso en la vida del alma, cuando comienza a descubrir que la verdadera hermosura no se esconde en lo grandioso ni en lo aparente, sino en lo más sencillo, en lo que parecía pequeño y hasta desapercibido. Es como si los ojos del corazón fueran abiertos poco a poco, y de pronto una brisa, una luz tenue, un gesto cotidiano revelaran una grandeza escondida. Quien camina cerca de Dios empieza a mirar de otra manera. Lo humilde deja de ser insignificante y se convierte en un reflejo de lo divino. Muchos de ustedes saben lo fácil que es buscar la gloria en lo que brilla, en lo que resuena, en lo que promete prestigio. Sin embargo, el Evangelio muestra una lógica distinta: la semilla enterrada en la tierra, la levadura que fermenta en silencio, la viuda que entrega 2 monedas. Allí, en esos gestos ocultos, palpita el reino. Cuando uno se abre a la gracia,
lo cotidiano se vuelve sacramento. Un pan compartido, un vaso de agua ofrecido, una sonrisa en medio del cansancio, se transforman en signos visibles del amor invisible. Pienso en aquel monje libanés, que eligió pasar sus días entre montañas solitarias, rodeado solo de silencio y oración. Saint Charbel supo encontrar en la rutina humilde del trabajo manual, en los campos de su monasterio, la belleza de la presencia de Dios. No fue la multitud quien lo aplaudió, ni grandes catedrales lo rodearon. Su altar fueron las piedras sencillas de un pequeño oratorio, su canto los rezos nocturnos que nadie escuchaba. Y sin embargo, esa vida escondida sigue iluminando a millones hasta hoy. El alma que ha aprendido a descubrir lo hermoso en lo sencillo, ya no se deja seducir por la prisa del mundo. Se detiene a mirar cómo un anciano bendice su pan antes de comerlo, cómo un niño sonríe mientras juega descalzo, cómo una madre acaricia la frente de su hijo enfermo. Son escenas que no aparecen en periódicos ni se celebran en teatros, pero que contienen más verdad que los grandes espectáculos. La belleza humilde tiene esta fuerza, no se impone, pero permanece. Recuerdo a una anciana que conocí en un pueblo olvidado. Vivía en una casa de adobe sin lujos, sin comodidades, pero cada mañana al abrir la puerta, se detenía un instante para contemplar el amanecer. Decía que en esos colores encontraba el beso de Dios. Su vida estaba marcada por la pobreza, por la soledad, y sin embargo, irradiaba una serenidad que contagiaba a todos los que la visitaban. Ella misma confesaba: lo poco se convierte en mucho cuando lo miro con gratitud. Ese testimonio vale más que muchas teorías porque muestra que la hermosura divina se deja tocar en lo sencillo. Hay quienes en cambio pasan su existencia persiguiendo lo extraordinario como si solo lo espectacular pudiera saciar el alma. Pero cuando llegan a obtenerlo, descubren que el corazón sigue vacío. Es entonces cuando la gracia enseña que la verdadera plenitud no depende de lo que tenemos, sino de cómo miramos lo que se nos da. El alma reconciliada con Dios aprende a agradecer incluso el aire que respira, el agua que calma su sed, la voz de un amigo que pregunta ¿cómo estás? Y en esa gratitud florece la belleza. No se trata de romantizar la pobreza ni de negar el dolor. Se trata de comprender que aún en medio de la dureza de la vida hay destellos de luz que nos hablan del Creador. Una lágrima compartida puede ser más valiosa que un triunfo público. Un silencio lleno de paz puede enseñar más que 1000 discursos. El corazón que sabe reconocer estos tesoros ocultos ya no se siente perdido en la multitud porque sabe que Dios está cerca, escondido en lo frágil. También el mismo Cristo eligió lo pequeño, nacer en un pesebre, vivir en un pueblo casi desconocido, trabajar como carpintero. Su grandeza no se midió en poder, sino en la sencillez de sus gestos. Él lavó pies, abrazó niños, tocó leprosos, comió con los pobres. Cada uno de esos actos tan cotidianos reveló el rostro de Dios con más claridad que cualquier prodigio. Y quien aprende a contemplar así, descubre que en su propia vida, incluso en lo aparentemente insignificante, Dios también se manifiesta. Un día, un joven me contó que había pasado años buscando señales espectaculares de la presencia divina. Iba de un lugar a otro, de un grupo a otro, esperando milagros visibles. Hasta que un día, mientras ayudaba a su madre a lavar los platos, comprendió de repente que allí estaba también Dios, en ese servicio sencillo, en ese amor callado. Me dijo: ese día vi más cielo en mi cocina que en todos mis viajes. Ese descubrimiento lo transformó más que cualquier experiencia extraordinaria. El alma que se abre a esta señal ya no desprecia lo pequeño. Al contrario, aprende a custodiarlo como un regalo. Y en ese proceso se vuelve más paciente, más compasiva, más atenta al detalle. Porque quien sabe encontrar lo sagrado en lo simple, ya no necesita adornos para sentirse pleno. Vive con el gozo sereno de quien ha descubierto que el cielo comienza aquí en lo ordinario cuando se mira con los ojos del amor. Hay momentos en la vida en que el alma parece perderse en la niebla de la confusión. Caminamos entre dudas, dolores o incertidumbres, y sentimos que ninguna respuesta basta. Es precisamente allí cuando el silencio se vuelve pesado, y el corazón parece no encontrar salida, que Dios envía señales inesperadas. A veces no son grandes milagros,
sino una palabra sencilla, un encuentro providencial, una persona que llega justo a tiempo. Es como si el cielo mismo supiera el momento exacto para tendernos la mano. Muchos pueden recordar instantes en los que una frase escuchada al azar, una homilía breve, o incluso un consejo pronunciado casi sin intención, se transformaron en respuesta directa a sus preguntas más íntimas. No es casualidad. Es la delicadeza divina que se comunica a través de lo humano. Dios utiliza voces, gestos y presencias para recordarnos que no estamos solos. La Escritura lo dice con claridad. No temas, yo estoy contigo. Y esta promesa no se cumple siempre de manera espectacular, sino a través de mediaciones cotidianas que llegan en el momento preciso. Recuerdo la historia de un hombre que tras perder su trabajo cayó en profunda desesperanza. Se encerraba en sí mismo y apenas hablaba. Un día, sentado en un banco del pueblo, un niño se le acercó y le dijo sin más: «Dios no se olvida de ti». Aquella frase tan breve pronunciada con inocencia penetró en su alma como un rayo de luz. Él mismo confesó después que esas palabras lo salvaron de hundirse del todo. ¿Cómo explicar tal coincidencia? No es coincidencia, es providencia. Saint Charbel vivió en silencio durante largos años, pero su vida misma se convirtió en esa palabra oportuna para muchos. Sin pronunciar discursos, sin buscar aplausos, fue presencia que consolaba. Quienes lo conocieron testificaban que bastaba mirarlo ver su serenidad para sentir que Dios hablaba a través de él. Incluso después de su muerte, incontables testimonios narran cómo en momentos de angustia personas que invocaban su intercesión recibían una paz inesperada o encontraban una solución que parecía imposible. La vida de los santos. Esa sí se vuelve respuesta cuando el alma más lo necesita, pero no hace falta mirar tan lejos. En lo cotidiano todos hemos experimentado alguna vez esa extraña precisión de los tiempos de Dios. Cuando pensamos que nadie comprende nuestro dolor, aparece un amigo con una llamada inesperada. Cuando sentimos que no podemos más, alguien nos regala una palabra de ánimo. Cuando creemos que hemos llegado al límite, escuchamos un canto, un versículo, un recuerdo que nos da fuerza para dar un paso más. Es como si el cielo nos susurrara al oído justo lo necesario para continuar. Una mujer me compartió que llevaba años rezando por un hijo que se había alejado de la fe. Se sentía cansada a punto de rendirse. Un día, mientras caminaba, una desconocida le sonrió y le dijo: «Siga orando, Dios escucha». Ella nunca había visto a esa persona y nunca más la volvió a encontrar, pero aquella frase se convirtió en aliento. Poco tiempo después, su hijo comenzó un camino de regreso. Ella estaba convencida de que aquella mujer había sido enviada por Dios. Este signo es particular porque no siempre se percibe de inmediato. A veces, solo al mirar atrás comprendemos que aquel encuentro, aquella palabra, fueron decisivos. En el momento mismo quizá lo tomamos como algo ordinario, pero con el tiempo descubrimos que fue clave para no desfallecer. Es la pedagogía de Dios. Nos acompaña discretamente sin imponerse, pero con exactitud perfecta. Cristo mismo en los evangelios aparece en el instante justo. Con la samaritana junto al pozo, con el ciego al borde del camino, con los discípulos desalentados de Emaús. Nunca llega antes ni después, siempre en el momento preciso. Y casi siempre lo hace a través de un diálogo, de una palabra que despierta, de una presencia que orienta. El alma que vive atenta reconoce este ritmo y aprende a confiar aunque no vea claro. Ahora sabe que en el momento necesario llegará la respuesta. Un joven seminarista me confesó una vez que había dudado de su vocación. Rezaba, pero no encontraba consuelo. Hasta que un anciano sacerdote, sin conocer sus luchas, le dijo al despedirse: «Permanece fiel aunque no sientas nada». Esas palabras aparentemente simples fueron para él una confirmación directa. Más tarde comprendió que era el Espíritu quien había puesto en boca de aquel anciano lo que su corazón necesitaba escuchar. Así obra la gracia, toma labios humanos para hablar palabras divinas. Cuando el alma recibe estas señales, nace una confianza nueva. Ya no se siente abandonada. Aprende a reconocer que incluso en los momentos más oscuros alguien está cuidando a alguien, prepara caminos invisibles.
Y esta certeza no quita las pruebas, pero da fuerza para atravesarlas. El que experimenta este signo ya no camina con la misma desesperación, porque sabe que cuando sea necesario la voz adecuada o la persona indicada se harán presentes. Por eso, hijos míos, cuando sientan que una palabra los toca en lo más profundo, aunque venga de labios inesperados, reciban ese don con gratitud. Cuando alguien aparezca justo a tiempo para sostenerlos, no lo atribuyan al azar. Den gracias al Dios que no abandona, que habla en el momento preciso, que se hace presente a través de otros. Y si alguna vez sienten que todo calla, no se desesperen. Esperen con confianza, porque el cielo sabe el instante exacto en que deben llegar las respuestas. Hay un fruto silencioso profundo que revela con claridad la cercanía de Dios, la paz interior. No hablo de una calma superficial, ni de la ausencia de problemas, ni de la tranquilidad que depende de circunstancias externas. Me refiero a esa serenidad inexplicable que brota en lo más hondo del alma, incluso cuando la tormenta arrecia afuera. Es como un manantial oculto que no se agota aunque el mundo alrededor se derrumbe. Quien ha probado esta paz sabe que no es humana, es divina. En la vida todos enfrentamos momentos de prueba, pérdidas dolorosas, enfermedades, incomprensiones, incertidumbres. Y es natural que el corazón tiemble. Pero hay quienes en medio de esas pruebas conservan una calma firme, como si estuvieran sostenidos por algo más grande que ellos mismos. Esa calma no se fabrica, no se aprende en manuales. Es un regalo que llega cuando el alma se abandona en las manos del Padre. Es la señal más clara de que Dios habita en lo profundo. Recuerdo a un hombre que tras recibir un diagnóstico grave me dijo con voz serena: «Tengo miedo, pero no estoy desesperado. Siento que alguien me acompaña». Esa frase reflejaba la paz que solo el Espíritu puede dar. Su cuerpo temblaba, pero su corazón estaba anclado. Y esa es la esencia de este signo, no es negar el dolor, sino descubrir que el dolor no tiene la última palabra. San Charbel, durante sus largos años de soledad en la ermita, vivió rodeado de silencio y privaciones. El frío de la montaña, la dureza del trabajo, las noches interminables de oración podrían haber sido motivo de angustia. Sin embargo, quienes lo vieron afirmaban que su rostro irradiaba serenidad. Su paz no provenía de comodidades, sino de una unión íntima con Dios. Ese testimonio sigue siendo actual, muestra que la verdadera calma no depende de lo externo, sino del corazón entregado. El Evangelio lo confirma cuando Jesús dice: «Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo». La paz del mundo es frágil, cambia con las circunstancias. Hoy la tenemos, y mañana se desvanece. La paz de Dios, en cambio, permanece aun cuando todo se tambalea. Es una roca firme en medio del mar agitado. El que la posee puede llorar, puede sufrir, pero no se rompe. Se mantiene en pie porque no está sostenido por sus fuerzas, sino por la presencia del Señor. Una mujer anciana, ciega desde joven y viuda desde hacía décadas, me confesó una vez: «He perdido mucho en esta vida, pero nunca la paz. El Señor siempre me ha acompañado». Sus palabras, dichas con una sonrisa, eran un testimonio vivo. No tenía riquezas ni compañía diaria, pero tenía la certeza de que Dios habitaba en su corazón. Y esa certeza le daba una serenidad que contagiaba a todos los que la escuchaban. El alma que vive en esta paz ya no busca escapar de la realidad. No necesita anestesias ni distracciones constantes. Puede enfrentar los problemas de frente porque sabe que no está sola. Esa paz transforma las lágrimas en oración, el dolor en ofrenda, la espera en confianza. Es como una lámpara encendida en medio de la noche, no elimina la oscuridad, pero impide que nos perdamos en ella. También la Virgen María es ejemplo de esta serenidad. En la huida a Egipto, al pie de la cruz, en cada momento de incertidumbre, conservó en su corazón una paz profunda. Su sí a Dios no le ahorró sufrimientos, pero le dio fuerza para atravesarlos con esperanza. Así ocurre con nosotros, la paz no elimina la prueba, pero nos hace capaces de vivirla de otro modo. Un joven, después de un accidente que lo dejó inmovilizado, decía con sonrisa luminosa: «Antes me quejaba de todo, ahora agradezco cada amanecer. Antes corría sin pensar, ahora tengo tiempo para hablar con Dios». Esa transformación no era fruto de su carácter, sino de la gracia que había sembrado en él una paz nueva. Esa paz le permitía vivir su limitación,
no como castigo, sino como oportunidad de encuentro. Si alguna vez sienten que a pesar de todo pueden respirar hondo y decir, Señor, confío en ti, entonces ya conocen algo del cielo. Esa calma no es un sentimiento pasajero, es una certeza profunda. Y cuando se experimenta, cambia la manera de vivir. Uno ya no se deja arrastrar por cada dificultad, ni se desespera ante cada problema. Aprende a descansar en Dios como un niño en brazos de su madre. El mundo ofrece una paz que depende de condiciones: dinero, éxito, salud, seguridad. Pero esa paz se quiebra fácilmente. La paz de Dios, en cambio, es inquebrantable porque nace del amor eterno. No depende de lo que pase afuera, sino de lo que ocurre dentro. Y lo que ocurre dentro es la certeza de ser amado, acompañado, sostenido. Esa certeza basta para mantener al alma firme. No teman si la tormenta arrecia. Si en lo profundo de su ser hay una chispa de serenidad, cuídenla como un tesoro. Esa chispa es presencia divina. Y si aún no la sienten, no se desalienten. Pídanla con humildad. Digan al Señor, dame tu paz, no la que pasa, sino la que permanece. Él no se deja vencer en generosidad. Llegará el día en que incluso en medio de las pruebas, sentirán esa calma suave que no se explica, pero que se reconoce como don del cielo. Hemos recorrido juntos un camino en el que se nos han mostrado señales silenciosas pero profundas de la cercanía con Dios. La paz interior que no depende de circunstancias externas, sino que brota como un manantial escondido. El deseo de oración, que no nace de la obligación, sino del amor. La humildad que no se finge, sino que se vive. Y la capacidad de perdonar allí donde parecía imposible. Estas huellas son como faros encendidos, que nos recuerdan que aún en medio de la oscuridad, la luz del cielo nunca deja de brillar. Paz, oración, humildad y perdón. 4 palabras que parecen pequeñas pero que encierran un horizonte inmenso. El alma que ha probado esa paz sabe que nada del mundo puede igualarla. El corazón que ha descubierto la oración como necesidad vital ya no se conforma con distracciones pasajeras. La humildad verdadera libera porque nos pone en brazos del Padre como niños confiados. Y el perdón, cuando se concede con sinceridad, rompe cadenas invisibles que atan al alma. Así lo que parecía derrota se convierte en victoria de la gracia. En la vida de algunos santos, estas señales se han manifestado con claridad asombrosa. Se cuenta, por ejemplo, que un monje maronita en su celda solitaria vivía envuelto en una paz tan profunda que aún después de su muerte quienes lo visitaban decían sentir un silencio habitado distinto a cualquier otro. Aquel hombre, San Charbel, había hecho de la oración su respiración del silencio, su refugio de la humildad, su camino y del perdón su victoria oculta. Lo extraordinario de su vida fue precisamente la sencillez con la que dejó que Dios obrara en su fragilidad. Si miramos con atención, descubriremos que no son señales lejanas, ni reservadas a unos pocos. También en nuestra historia personal, en el cansancio de cada día, en los silencios de la noche, en las heridas que llevamos dentro, Dios enciende esas luces para mostrarnos que no caminamos solos. Y cuando alguna de ellas florece en nosotros, aunque sea de manera discreta, ya es signo de que la presencia divina nos ha tocado. No olviden, queridos hermanos, que esta búsqueda no es un viaje solitario. Hay miles de corazones en todo el mundo que, como ustedes, se debaten entre dudas y esperanzas, entre pruebas y deseos de cielo. Somos una familia que, aún sin conocerse, se sostiene mutuamente en la oración. Así como un anciano obispo debilitado podía decir con serenidad: me siento como un niño en brazos de Dios, también nosotros podemos aprender a descansar en esa certeza. Por eso hoy quiero invitarles a no perder la esperanza, a confiar en que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier caída, a recordar que su misericordia nunca se cansa. No están solos en este camino. El Señor camina con ustedes, y junto a ustedes caminan también tantos que buscan, oran y aman, incluso en medio de la noche. Si estas palabras han resonado en tu interior, si de algún modo han traído luz, paz o consuelo, te invito a darle un me gusta a este video, a compartirlo con alguien que necesite una palabra de esperanza, y a suscribirte para que sigamos caminando juntos en esta peregrinación de fe. Porque la fe no se vive en aislamiento, sino en comunión, como una llama que se multiplica al encender otras.
Y así poco a poco la luz que hoy has recibido puede llegar también a quienes más la necesitan.